Saludos a todos. Agradezco la oportunidad que se me da en este momento para hablar un tema tan importante como el 19 de abril de 1810, hace ya 216 años. Pero antes de hablar de este tema tan relevante, es necesario hablar de otros movimientos que lo antecedieron. Quien les habla, José Manrique, investigador histórico. Empecemos. Antes del 19 de abril, en Venezuela, hubo otros levantamientos, como el caso del Negro Miguel en Buría, las minas de Buría, por allí por Yaracuy, en 1500, así como el de Juan Francisco de León, que se dio en 1600. Este teniente de justicia se levanta en contra de la empresa guipuzcoana porque esta empresa naviera se dio a la tarea de especular, de acaparar y de contrabandear. Este teniente de justicia mayor se levanta al pueblo prácticamente, a casi todos los productores de la época, vasallos del rey, y se va a Caracas con un cúmulo de personas bastante importantes que prácticamente envían a gobernar al gobernador, valga la redundancia, en un barco, desde un barco, y se mantuvo en el poder por 3 meses, prácticamente un derrocamiento. A la final se rinde, entrega las armas y es enviado a África para cumplir con servicios militares extremos allá en África, para no regresar jamás a Venezuela. Pero es bastante relevante e importante que este movimiento se dio y hubo un derrocamiento de un gobernante vasallo del rey. Así como este, también estuvo Francisco de Miranda, que llegó a las costas venezolanas 2 veces. El primero por Ocumare, un acto fallido, y el segundo por Coro, donde no fue apoyado por la población. También tenemos el de Francisco Pirela y el de Guari, España. Y por último, de los que se tenga registros historiográficos, está el levantamiento de los mantuanos en 1808. Que por cierto, en 1808 Napoleón toma España. Y esto es lo que le da origen al 19 de abril, esta toma de España, en donde es apresado Carlos IV y Fernando VII. Pero Fernando VII, antes de irse del poder, convoca una junta, la llamada Junta de Sevilla, que va a tributar a él, por supuesto. Esta junta es detectada por Murat, y Murat, el lugarteniente de Napoleón, toma el control prácticamente de esta junta. Por supuesto, como todos sabemos, que José de Napoleón, el hermano de Napoleón, es nombrado emperador de España. Esto en las colonias, específicamente en Venezuela, hace resonancia. Los colonos en Venezuela se dan cuenta de lo que está sucediendo y optan por tomar decisiones. Desde esa junta sale un personaje importante para la historiografía venezolana, conocido como Vicente Emparan, un mariscal de campo, que estuvo aquí previamente en Venezuela por la parte de Oriente y que conoce muy bien el terreno, según y se menciona muy superfluamente en los documentos que era francesado, es decir, tenía un sentimiento por los franceses, le gustaba a los franceses, de manera que fue sencillo enviarlo, puesto que él conocía el terreno, y llegar acá a la Capitanía General de Venezuela como capitán general, gobernador. Señor Emparan viene, pero viene con una fuerza coercitiva, hostiga a los colonos, crea un caos, crea un estado de inseguridad en esos 2 años. Y el 19 de abril, jueves santo de 1810, el pueblo convoca un cabildo abierto.
porque ya estaba cansado de tanta represión, de tanta incertidumbre, más no tenían rey, había un estado interregno, no había gobierno para la época, y prácticamente Empara era un usurpador de funciones, porque no estaba autorizado por un rey, era una junta que estaba tomada por los franceses, y los venezolanos no reconocían ese gobierno, de manera que había un estado interregno para la época. Convocan al cabildo abierto, van a la casa consistorial, lo que es la Casa Amarilla y en el centro de Caracas, antiguamente la Plaza Mayor, hoy Plaza Bolívar, y desde allí hablan con Empara, la primera discusión, sale hacia la iglesia, termina y se va hacia la iglesia, pero es detenido allí, lo regresan otra vez hacia la casa consistorial a hablar un tema importante, que es la seguridad pública. Esto es importante porque en los documentos que recopiló Enrique Bernardo Núñez en 1960, cronista de Caracas, aparece esta palabra específicamente en casi todos los documentos. Seguridad pública. Después que Empara sale al balcón de la Casa Amarilla y dice que si él quiere que él gobierne el pueblo le dice que no. Entonces él dice que después que el cura Madariaga detrás de Empara le hace la seña de no, él dice que si el pueblo no quiere que lo gobierne, no quiere gobernar al pueblo. De manera que allí es aprendido, enviado a La Guaira, y posteriormente se dice que se envió a Estados Unidos. Desde allí nace la Junta Suprema de Caracas. Esa Junta Suprema destituye a todas las cabezas del rey, ordenadas por el rey, o que estaban protegidas por Vicente Empara. De manera que desde allí nacen nuevos líderes o nuevos jefes de esas cabezas, como el nuevo líder del aparato de justicia, de la milicia, de Hacienda. Toda esta gente nacen, pero colocados por la Junta nueva. Pero aquí hay algún detalle importante que hay que tomar en consideración, que para ese momento todas esas personas que estaban puestas por el rey fueron derrocadas, y en ese preciso momento nace una institución nueva a través de esa junta, que es el Alto Tribunal de Policía, dirigido por el juez superior Bartolomé Blandín. Se pudiera decir que es el primer policía nacido, prácticamente no era república todavía, porque la república es nace en el 5 de julio de 1811, un año después, pero sí por los propios venezolanos, los propios criollos, pues, que digamos que nace esa primera institución. Pero ¿por qué el Alto Tribunal de Policía? Volvemos a repetir, el acto del 19 de abril no es un acto de lealtad al rey, eso hay que aclararlo, porque hay muchos historiadores que dicen y lo afirman que fue un acto de lealtad al rey. Pero cuando leemos los documentos, estos documentos que recopiló Enrique Bernardo Núñez, el cronista de Caracas, para 1960, nos damos cuenta rápidamente que el tema es un tema de seguridad pública, no es un tema de lealtad al rey. Porque para la época había un caos en Venezuela, en la Capitanía General. Vicente Empara se encargó de crear un caos. Había mucha gente presa en las cárceles, más que todo la mano de obra, y estaba diezmando el trabajo agrícola en Venezuela. Aparte de eso, el tema del pasaporte era un hostigamiento constante pidiendo pasaporte. La gente ya estaba hastiada, los colonos estaban hastiados, porque decían que si los conocen, ¿por qué le pedían tanto el pasaporte? Por supuesto que había mucha gente que venía de Europa a dar información falsa o cualquier tipo de noticia, o venían delincuentes, ladrones, pues a robar, y todo esto crea un caos, que había un caos. Para que el tema sea el principal, un tema de seguridad pública, es porque había un caos. Entonces el Alto Tribunal de Policía nace con funciones específicas: control vacuno, control de armas, control de caminos reales,
control de tabernas, control, persecución de esclavos fugados, control de cabeceras de río, control de solares para la época, la calle, los animales en la calle, etc. Entonces, este Alto Tribunal de Policía, que es una institución nueva, nace con ese propósito precisamente porque el tema central es seguridad pública, el tema del 19 de abril, que posteriormente se convierte esa junta el año siguiente, como repito, como dije anteriormente, en una república ya con una constitución. Venezuela ya pasa a formar un país independiente, que costó mucho para que fuera reconocido, pero que se transforma, son los primeros pasos. Y los primeros pasos nacen precisamente del 19 de abril, de este movimiento, de esta Junta Suprema. Había aquí dos sectores o varios sectores, que unos estaban a favor del rey, como el católico, por supuesto. No le convenía que los franceses llegaran a Venezuela, puesto que habían hecho una revolución, y esa revolución, la Revolución Francesa que conocemos, habían decapitado a todos los séquitos, incluso los católicos, y al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Habían acabado prácticamente con toda la monarquía, y los católicos temían a eso, por supuesto. Pero habían venezolanos que estaban conformados por la Junta Patriótica, que ellos estaban en contra de la monarquía y querían república, porque estaban digamos, influenciados por digamos, la ilustración de la época. Había muchos documentos prohibidos, libros prohibidos, como el Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que era uno de la Ilustración, Leviatán, de Tobias Hobby, y otros documentos allí que incitaban a conformar un gobierno diferente, republicano, a lo platónico. Entonces, dentro de esos personajes se encontraba nuestro libertador Simón Bolívar, un joven ya con intenciones, por supuesto, de generar un cambio, digamos, hacer ruptura con el tema de la monarquía. Y bueno, más adelante hablaremos del tema, y si se abre otro espacio, pero por ahora dejémoslo hasta acá. Y bueno, esperamos que aporten, porque sé que hay muchos documentos por allí sueltos y personas que saben mucho más del tema, y que sería interesante compartir. Por ahora me despido, un abrazo a todos, y bueno, esperamos comentarios, aportes, y que la historia, por supuesto, sea de un acto de liberación para nosotros. Saludos, bendiciones y éxito.